Vamos a iniciar la clase de Geografía de Panamá. Deben de tener su módulo de Geografía. Por si acaso lo vamos a usar, por si acaso les pido la colaboración. Bien, hoy en la clase de Geografía vamos a ver más que todo, en las clases anteriores nosotros, bueno, vamos a pasar lista. Vamos a pasar la lista primero que todo. Denise ya llegó. Sí, Ajá, falta Roy y falta Milagro. A ver, Denise, el tema que vamos a desarrollar hoy es sobre la frontera de Panamá con Colombia. Y vamos a ver un video de una investigación que hicieron sobre esta frontera olvidada, por decirlo así. Pero antes que nada vamos a un repaso de lo que fueron las clases anteriores. Nosotros estuvimos viendo acerca de la frontera de Panamá con Costa Rica, la delimitación que tienen y por qué se dio. Hablamos de que hubo un conflicto largo, y que en 1985 se dan las primeras negociaciones diplomáticas, pero el tratado limítrofe que define la frontera entre Panamá y Costa Rica fue firmado hasta 1941, en 1941. Entre los conflictos y entre los encuentros más relevantes, que es lo que más se menciona, porque fueron varios, pero este fue el más relevante, fue el conflicto de Coto, que fue un conflicto bélico surgido entre ambos países el 20 de febrero de 1921 hasta inicios de marzo de ese año. Nosotros estuvimos viendo lo que es el territorio de la frontera que se define la frontera de Panamá con Costa Rica. También tocamos puntos como la división política del país, que tiene 10 provincias. Vimos la división política de la provincia de Chiriquí, vimos que tenemos 5 comarcas. Y tocamos el tema por encimita sobre la frontera de Panamá con Colombia, que es el tema que vamos a ampliar hoy. La frontera de Panamá con Colombia no es una frontera como la frontera de Costa Rica, que es una frontera caída en crecimiento económico, que es una frontera de paz, por decirlo así. Sí hay ciertos problemas de delincuencia, pero no es una frontera olvidada, es una frontera terrestre y es una frontera más que todo, ¿cómo le digo? Una frontera poblada. Es una frontera donde usted puede ver servicios médicos de ambos países, servicio policial de ambos países. Usted ve como el boom económico que hay en esa frontera. Es muy diferente a lo que es la realidad de la frontera de nosotros de Panamá con Colombia. La frontera de Panamá con Colombia, esta información no está basada en el módulo, sino en una investigación que hizo Caracol, la cadena de radio Caracol Colombia. La frontera entre Panamá y Colombia es un límite internacional continuo de 266 kilómetros de longitud que separa a Colombia y a Panamá. La frontera en su estado actual está demarcada por el Tratado Vélez-Victoria de 1924. Está separada por el hito número 7 en el empalme, en Darién. Como su nombre lo dice, la frontera se empalma con la serranía del Darién. Desde este hito hasta el hito número 1 conforma la frontera entre la comarca indígena Cunayala en Panamá con el departamento del Chocó en Colombia. A los 77 grados, 26 minutos 3.4 segundos de latitud y a los 8 grados 33 minutos 50 segundos de latitud norte. Se encuentra a 732 metros de altura. Bien, según lo que fue el tratado Victoria Vélez o Vélez Victoria, el tratado fue aprobado por el Congreso de la República de Colombia por la Ley 53 de 1924. Este es el tratado que define cuál será el territorio fronterizo y hasta dónde va a llegar el límite territorial de cada país. En él se estableció lo referente a los límites terrestres comunes.
con base a lo establecido por la ley colombiana del 9 de junio de 1855. Es cuando se definen entonces. El canje de ratificaciones tuvo lugar en Bogotá el 31 de enero de 1925 y territorialmente cobijó desde el Cabo Tiburón al punto equidistante entre las puntas Cocalito y Ardita. Aquí pues tenemos una imagen que no se ve bien, pero están los protagonistas que llevaron a cabo la firma de este tratado por parte de ambos países. Bien, ciudad colombiana que limita con Panamá. Aquí tenemos el mapa donde se ve la ciudad de Bucaramanga, que es donde casi llegan más que todos los migrantes que vienen hacia acá, casi siempre llegan a esta ciudad. Los departamentos de Chocó y Antioquia en Colombia y la ciudad de Puerto de Valdía en Panamá. Y el Darién compartido por los dos estados. Son zonas que tienen salida al mar, lo cual ha facilitado la migración marítima. Es, por decir, geográficamente es un buen punto, es una buena localización. Sin embargo, se le da un mal uso por el abandono y la lejanía que tienen esta frontera en ambos países. Están alejados de la ciudad, están alejados de la realidad, entonces se usa mucho para delinquir porque la selva que está entre estos países se presta para eso. O sea, como pueden, como lo menciona aquí, tiene salida al mar, o sea que eso podría ser una gran zona portuaria o una ciudad con mucho comercio. Sí, es una frontera de mucha riqueza cultural, de mucha riqueza de biodiversidad también. Es una frontera con gran variedad de especies de flora y fauna. Este puede ser, digamos, como una ventaja, pues, de lo lejos que está y de lo olvidada que la tienen ambos países. Colombia y Panamá comparten una frontera de 266 kilómetros de largos, episodios de historias e innumerables problemas sociales, económicos y recordados hechos políticos como el propio hecho de la separación del Istmo. A ver, Denise, léame ahí esta diapositiva, léala usted, la que dice Frontera del Empalme y sus problemas. Denise, se fue. Denise se fue, le voy a poner ausencia. Bien, la frontera del Empalme y sus problemas. Desde su separación en noviembre de 1903, Colombia y Panamá han tratado de mantener firmes esos lazos. ¿Denise apareció o se fue? Sí, entonces dice allí, habla aquí pues de que Panamá con Colombia han tratado de mantener esos lazos unidos a pesar de los problemas que se enfrenta en la actualidad.
Bien, entonces tenemos aquí el hecho que dice que vamos a empezar a hablar pues, de los problemas que enfrenta la frontera de Panamá con Colombia en la actualidad. Los proyectos conjuntos e individuales también han logrado mantener vigentes los lazos políticos y demográficos. Y como naciones hermanas no están ausentes los problemas que enfrentan. Uno de estos principales problemas son las migraciones que se dan de extranjeros que pasan por Colombia, se adentran a la selva de Panamá para seguir su camino hacia el norte de América. Se puede decir que ahorita en este momento las migraciones son como la principal emergencia que se presenta ahorita en la frontera. Hay otros tipos de problemas, pero este es el que como que se hace sentir más debido a la cantidad de migrantes que pasan diariamente. Miles de extranjeros, especialmente de origen cubano, y también haitianos y africanos de diferentes naciones, atiborran los territorios fronterizos, especialmente del lado colombiano. Poblaciones de migrantes que generan alteraciones en el orden público. Sí generan alteraciones en el orden público de esas localidades, de esos pueblos. Tenemos pues que las autoridades colombianas y panameñas no han logrado controlar ese flujo masivo que se está dando de migrantes y que se convirtió en el principal dolor de cabeza de ambos lados dentro de la frontera. Muchos isleños y africanos pasan movimientos extranjeros, especialmente que llegan a la localidad de Urabá, y el promedio diario es de 30 a 50 personas que pasaban por esa subregión. Aquí tenemos pues unas imágenes de lo que son, esto es como las migraciones masivas que se dan en esta área. Miren la cantidad de gente. Y ahorita mismo la pandemia no ha cambiado nada. Ellos siguen en aglomeraciones y siguen en contacto. Y aquí miren cómo esta foto la tomaron como en las piragüitas que ellos se manejan. Miren, aquí hay un video, Denise me avisa si lo logra ver, de una investigación sobre que les muestra pues la realidad y la travesía que pasan los migrantes, acreciendo aún así el problema fronterizo que existe entre ambos países. Denise, ¿lo logra ver? Denise, no. Respóndame si no voy a pensar que no está. Me avisa si lo está viendo. No, no. Ahí lo ve. No. ¿Todavía? Acá hay playas paradisíacas, pero también una maraña de selva impenetrable Todavía que no parece sé. muy lejos de los centros de poder en ambos países. Ahora sí. Denise, ¿ya salió? No. Una región privilegiada que para la gente que conocí está olvidada. Del lado colombiano, la zona que rodea el Golfo de Urabá ha sido... Denise, pero la diapositiva sí se le presentaba. ¿Hola? Sí, eso sí se veía. Pero el video no. ¿Qué será? Por varios grupos guerrilleros o paramilitares, que a su vez se lucran del narcotráfico y el contrabando. También llama guerrillero. Este es el tapón del Darién, una de las selvas más hostiles e intactas del planeta, en la frontera entre Panamá y Colombia. Acá hay playas paradisíacas, pero también una maraña de selva impenetrable que parece muy lejos de los centros de poder en ambos países. Una región privilegiada que para la gente que conocí está. Diga. En este video dice que no, pero ya se está acabando la hora. Ujú. Ya.
¿Se puede decir? ¿Mm? Este es el tapón del Darién, una de las selvas más hostiles e intactas del planeta, la frontera entre Panamá y Colombia. Acá hay playas paradisíacas, pero también una maraña de selva impenetrable que parece muy lejos del centro de poder en ambos países. Una región privilegiada que para la gente que conocí está olvidada. El lado colombiano, la zona que rodea el Golfo de Urabá, ha sido controlada por varios grupos guerrilleros o paramilitares, que a su vez se lucran del narcotráfico y el contrabando. También llama guerrillero y todo está. Pero en los últimos años, esta frontera engendró otra crisis, la de miles de migrantes de todo el mundo que esperan su oportunidad para meterse en el Darién. Ahorita se van a meter en la boca del lobo y nadie va a estar velando por ustedes. No. Me voy a meter en la boca del lobo y le voy a salir por atrás. Como un estiércol. Ellos son Leodani y Elidio, dos migrantes cubanos que van camino a Estados Unidos. Como ellos, miles de migrantes de todo el mundo pasan cada año por acá, a pesar de los riesgos que deben enfrentar. Para muchos, esta es una migración olvidada, de la que poco se habla, pero ellos celebran ser ignorados. Bastante benéficos han sido con nosotros, que por lo menos no han dejado cruzar por él. No han dejado pasar por inadvertido, vaya, como le dije ahorita. Inadvertidos. Así se sienten muchos de estos migrantes. Hay cubanos, haitianos y senegaleses, pero en realidad hay gente de todo el mundo. No se sabe cuántos pasan al año, ni cuántos mueren en el camino, ni quién los puede ayudar. Acá no se ven organizaciones humanitarias ni del Estado. En pandemia, además, la frontera está cerrada. Así que la suerte de los migrantes que cada tanto reciben ataques racistas depende de gente que esté dispuesta a lucrarse de ellos y pasar la frontera ilegalmente. Durante los últimos por lo menos 15 años, miles de migrantes han salido de esta playa en Colombia, al otro lado del Golfo de Urabá, donde está la frontera con Panamá y donde cruzan el Darién. Pero durante la pandemia tienden a quedar estancados en esta playa. El caso es que acá no tienen dónde quedarse, acceso a baño, acceso a dónde cocinar y son vulnerados de todo tipo de formas, hasta el punto de que están como en situación muy alerta, muy a la defensiva. Aunque vienen de muchas partes de Sudamérica, muchos se encuentran en estas dos ciudades colombianas, Necoclí y Turbo. Ahí cogen una lancha para cruzar el Golfo de Urabá y llegan a Capurganá, donde inician el trayecto a pie para cruzar el tapón del Darién en su camino al norte. Aquí al otro lado del Golfo, en Capurganá, es donde empieza el camino de los migrantes hacia la frontera con Panamá, el tapón del Darién, que es conocido como la selva más hostil del mundo. Ellos llegan en una lancha turística, que fue la misma a la que nosotros venimos, y les cobran el triple que nosotros. Y son recibidos acá por la policía y luego acogidos por un grupo de locales. No queda claro si hay una complicidad entre ellos, pero por lo menos parecen coordinados. En la selva van guiados por coyotes como este señor de la gorra roja. Está discutiendo con ellos cómo es que van a entrar al Darién. Ale, ale, ale. Estos dos jóvenes en moto les gritan a los migrantes para que se muevan, para que se apuren. Aquí están otra vez, azarándolos antes de entrar a la selva. Y ahí al fondo está el Darién, y por acá es que salen la última dosis de civilización que ven los migrantes. Detrás de la gestión de los coyotes hay alguien al mando, y en el resto de Urabá parece claro quién puede ser. Y estas marcas de territorio en las paredes dan una pista. Están pintadas por las autodefensas gaitanistas de Colombia, más conocidas como el Clan del Golfo. Son uno de los grupos armados más poderosos del país hoy en día. Tienen al menos 3.000 soldados y luchan por el control de muchas regiones del país. El capitán de la Armada, Óscar Ortiz,
Explica que los paramilitares aquí controlan mucho más que la migración irregular. Y la presión que ejerce sobre la comunidad, sobre la región del Golfo Urabá es significativa. De alguna forma también controla las actividades que se desarrollan tanto comerciales legalmente como la ilegalidad, narcotráfico, contrabando, la migración irregular. Ortiz insiste en el tema de los migrantes porque este se ha convertido en su mayor reto. Apenas unos días antes de que nos reunimos, estos patrulleros habían rescatado una embarcación informal con 9 migrantes, la mitad de ellos niños. En cementerios como ese, cada vez es más frecuente ver tumbas de migrantes que naufragaron o murieron en su paso por el Darién. Ortiz añade que controlar el área siempre ha sido complicado por una razón evidente, la hostilidad de la geografía. La topografía o las condiciones geográficas aquí del Golfo Urabá favorecen muchísimo sí, al empleo y la salida de lanchas rápidas. Es un área bastante extensa que de alguna forma dificulta cubrir completamente y permanentemente. Y en un espacio que puede ser un muelle artesanal o puede ser una playa normal, puede ser aprovechado fácilmente para la salida de una embarcación que sea empleada en narcotráfico o una embarcación para la llegada de contrabando o para la salida de migrantes ilegales, en este caso, que se quiera emplear o aprovechar. Y es que la complejidad geográfica de esta región explica muchas cosas. Facilita las actividades ilegales y determina, para bien o para mal, el camino de los migrantes. Pero también ha contribuido al olvido que me mencionaron tantas personas, a esa desconexión histórica con el resto del país. Esa misma que, paradójicamente, ha protegido su biodiversidad. Pocos lugares en el mundo tienen tantas especies endémicas y tantos espacios intactos. La exuberante geografía de este lugar es una de sus mayores riquezas, así como una de sus peores desdichas. Y ahora es también un obstáculo más para ellos en su largo camino al norte. Bien, pues ese fue el video referente a la clase de hoy que se trataba de la frontera con Colombia y los problemas que enfrentan ambos países en esta área fronteriza. Bien, eso es todo por hoy. Esperemos pues que cumplan sus asignaciones y las envíen a tiempo.